Recibimos con la alegría de siempre a Jacobo Kaufman en su casa aquí en Radio Sefarad. Hola, Jacobo. Mucho gusto, gracias. Tenemos la suerte en España de que vengas al menos una vez al año. No, esta vez he demorado un poco más y ahora vengo al andaluz. No vengo a España porque, digamos, desde el Duero hasta el Mediterráneo, o sea, desde el río hasta el mar, esto no fue ni remotamente de propiedad hispánica actual. Bueno, nos quedamos con los poetas y los escritores y los artistas de la edad dorada del judaísmo en Al-Ándalus también, ¿no? No fue la edad dorada, pero bueno. No fue en absoluto dorada. Hubo unos pocos que pudieron escribir, la gran mayoría del pueblo judío que estaba en este momento, principalmente en Andalucía, vivió sufriendo y en pobreza muy grande. Digamos, hubo algunos grandes sabios que siempre lo que ocurre siempre esto, que sobreviven algunos genios dentro de la desgracia más grande. Jacobo, queríamos hablar contigo para pedirte tu visión como israelí de lo que está sucediendo en Israel en estos últimos momentos cuando grabamos esta entrevista. Desgraciadamente, esta mañana en Jerusalén se ha producido ese terrible atentado que por el momento ha acabado con la vida de 6 israelíes y han muerto los 2 terroristas palestinos. Lo que ocurre en Israel se puede explicar muy fácilmente. Durante toda la existencia del Estado de Israel ha habido ataques terroristas, principalmente del mundo musulmán. El 7 de octubre eso ha llegado ha sobrepasado todos los límites que se conocían hasta entonces, entrando no solamente terroristas, sino pobladores de Gaza a Israel. Entraron a las casas en los kibutzim y en otros lugares, en ciudades también, como Sderot, por ejemplo. Entraron a las casas, mataron, violaron, decapitaron, hicieron terribles matanzas y siempre acompañado también de robos. O sea, cuando se habla solamente de terrorismo en España, yo pienso que es un grave error, porque también la población civil de Gaza participó en ese ataque. No solo eso, si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que ocurrió en Alemania durante la época nazi, en que incluso allí hubo personas que salvaron a judíos o los ayudaron o a huir o a ocultarse, en Gaza más de 1 millón de personas, ninguno reveló a nadie jamás el destinatario de ningún secuestrado. Han sido secuestrados no solamente personas vivas, sino hasta los cadáveres de personas que habían matado. Entonces, yo me pregunto lo siguiente: cuando escucho al gobierno español hablar de genocidio y de bombardeo y de hambruna y de toda una serie de cosas de matanza de niños, que son todas mentiras pagadas por Qatar y por toda una serie de instituciones que compran al periodismo internacional, entonces yo digo lo siguiente: si hablamos de hambruna, es muy fácil comprobar la entrada a Gaza todos los días de centenares de camiones con comida que el Hamas se lleva y vende a la población, a la parte de la población que son sus partidarios. O sea que si hay alguien con hambre en Gaza, no es por culpa de Israel, sino por culpa del propio Hamas.
El propio Hamas, si hubiese entregado a los secuestrados antes, se hubiese ahorrado la matanza de su propia gente, porque nadie quiere ir a matar a nadie. Lo único que nos interesa a nosotros es recuperar a nuestros secuestrados, tanto los que están vivos como los que ya no lo están. Ahora, si nosotros hablamos de ayuda humanitaria, por ejemplo, que es lo que se critica, que donde los únicos que no reciben ayuda humanitaria son nuestros secuestrados, que no les dan de comer ni asistencia médica en túneles que están a 40 metros bajo tierra. El Hamas ha construido una red de túneles que es más grande que el metro de Madrid. Ahora, yo me pregunto, ¿quién tiene la autoridad moral en Europa de hablar de ayuda humanitaria? ¿Tú conoces algún país que alguna vez ayudó a su enemigo a comer o a sobrevivir? Cuando España, por ejemplo, tiene la historia de haber causado hambrunas en muchas partes, no solo en la península ibérica, sino también en América Latina. Bueno, eso no lo sé, porque eso puede roza un poco la leyenda negra, ¿no? No es una leyenda, eso es absolutamente... ¿Lo de causar hambruna a propósito España? No lo sé. Bueno, no es el tema. Pero, Jacobo, ¿tú entiendes más a los familiares de las víctimas o al gobierno de Netanyahu? El gobierno de Netanyahu está en un dilema muy grande, como si es él o cualquier otro gobierno que hubiese estado, tiene la posibilidad de o presentar una actitud de casi rendición israelí ante lo que ha ocurrido, o sea, aceptando lo que exige el Hamas en este momento, o sea, la entrega de todos los delincuentes y gente que tiene penas de cadena perpetua por asesinatos que están en Israel, y además el dejar a merced del Hamas a todas las mismas poblaciones que ya fueron atacadas. El Hamas tiene que desaparecer. El Hamas es un peligro porque ocurriría lo siguiente. Supongamos que el gobierno israelí llegara a algún acuerdo para liberar a los secuestrados a cambio de irse, de dejar al Hamas en el poder y con las armas en el lugar donde está. Inmediatamente las mismas personas que en Israel piden a gritos la liberación de los secuestrados y detener la guerra, esa misma gente diría, el gobierno otra vez nos ha dejado a merced del enemigo. Eso es lo que ocurriría inmediatamente, porque claro, estamos a pocos kilómetros de la frontera con Gaza, con toda una serie de poblaciones que estarían nuevamente a merced y podría ocurrir exactamente lo mismo que ha ocurrido el 7 de octubre del 2023. O sea que tiene un dilema. O sea, yo no quiero de ninguna manera relacionar el aspecto político de las futuras elecciones en Israel o de las campañas electorales o de las actitudes de la oposición. Mi corazón está lógicamente con todas las familias, los familiares de los secuestrados, tanto los que están todavía detenidos como aquellos que fueron liberados, porque los que fueron liberados han vuelto con traumas tremendos y algunos en un estado de salud prácticamente incurable. O sea que se trata de un gran dilema para el gobierno. Yo entiendo que haya gente que proteste porque, claro, como te decía, mi corazón está con toda esa gente, pero mi mente está en otro lugar. Mi mente está en considerar qué es lo que puede pasar a 10 millones de habitantes de Israel si esto no se resuelve. Pero Jacobo, primero que hay muchas voces que aseguran que Netanyahu podría haber aceptado otros acuerdos anteriores de tregua. Claro, pero siempre con condiciones desfavorables. ¿Condiciones favorables en un acuerdo? No, estamos hablando de inaceptables. No solo inaceptables, sino fatales. Vale.
Y ese es el argumento que tú esgrimes. Y luego es imposible también, dice mucha gente, acabar con Hamás y recuperar a los rehenes a la vez. Sí se puede. Se puede. Si se ha podido eliminar la amenaza atómica de Irán, si se ha podido eliminar la capacidad militar de Hezbollah en el Líbano, ciertamente a un grupo de criminales de Gaza se los puede, si no fuera porque el ejército israelí pone gran cuidado en no ir a ciertas zonas donde supone que hay secuestrados para no ponerlos en peligro, pero si eso no fuera, hoy ya estaría todo arrasado y ya no existiría un solo terrorista. Es posible hacerlo. Militarmente estoy hablando. Pero la guerra de guerrillas, mira lo que pasó con lo que le sucedió a Estados Unidos en Afganistán o en Irak. Sí, pero no tiene nada que ver. Afganistán es una tierra montañosa y Gaza es prácticamente una llanura que está junto al mar. No es ni remotamente lo mismo. Bueno, o sea que militarmente es posible. Y ahora, fíjate que el ejército israelí no solo pone gran cuidado en no entrar a zonas donde supone que hay secuestrados, sino que incluso avisa a las poblaciones locales que se vayan de donde están para que no muera tampoco gente inocente. Acá cuando yo escucho hablar de un primer ministro irrepresentable, en mi opinión, y su segunda también vicepresidenta del gobierno hispano, que están hablando de que Israel bombardea hospitales y niños inocentes y toda una serie de calumnias que son de una grandísima infamia, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo ni remotamente pensar que alguien pueda creer todo eso si se ubica en el terreno mismo y ve y escucha todo lo que todos los días ocurre allí, que todos los días la población de Gaza recibe instrucciones precisas de no encontrarse donde va a haber bombardeo. Los hospitales que fueron bombardeados, algunos incluso por error, en esos lugares había armamentos y se habían refugiado los terroristas mismos con sus armas, con sus misiles, con sus cohetes, que a propósito todavía siguen enviando sobre Israel. Sí, hace muy poco se han reanudado los ataques desde Gaza. Sí. Jacobo, y a los que dicen que Netanyahu está utilizando la situación para evadir sus responsabilidades, los juicios, para seguir en el poder. No, nada que ver. Yo creo que está pasando en Israel, hay una gran tragedia, una más, que es la siguiente: que haya gente que utiliza esto que está sucediendo y que esto que nos ha sucedido y sigue sucediendo como elemento de discusión política entre la oposición y el gobierno mismo. Quienes están en este momento fomentando toda esa lucha entre la coalición nacional y la oposición son los elementos de la misma oposición, que son los únicos interesados en cambiar el gobierno, que me parece una gran tontería cambiarlo en el medio de una guerra tan cruel como la que estamos viviendo. Yo creo que es lamentable que se haya utilizado se hayan utilizado estos sucesos para convertirlo en una lucha de propaganda política de todas las partes. Yo no creo que Netanyahu en este momento esté solamente pensando en seguir gobernando, o no creo que esté preocupado en absoluto por los juicios, porque los juicios que se están desarrollando ya llevan varios años y nadie ha probado nunca nada de nada. Ninguna de las acusaciones han demostrado absolutamente nada. Hasta ahora han sido entrevistadas centenares de personas y todavía no se ha llegado a ningún resultado. Los jueces decidirán en última instancia
si ha cometido algún delito o no. ¿Tú no crees? Pero no los partidos políticos. Y los gobiernos no se cambian en la calle, los gobiernos se cambian con elecciones. ¿Tú no crees que la democracia israelí esté en peligro? No creo que esté en peligro, porque la gran mayoría de la gente sigue pensando que para cambiar el gobierno hay que ir a elecciones. Pero esos ataques contra el Poder Judicial, No hay ataques contra el Poder Judicial. Lo que hubo una propuesta del ministro de Justicia de cambiar algunos aspectos de la manera en que son elegidos los jueces de la Corte Suprema, que hasta ahora siempre fueron elegidos por ellos mismos, como si se tratara de una monarquía. Bueno, y ahora va a haber, entra la política en la decisión de Sí, quién... bueno, quién es... la oposición lo ha utilizado como elemento político para una discusión política. Ahora, esa es una cuestión que todavía no ha sido resuelta. Hay quienes opinan, creo que todos en Israel opinan que hay que efectuar algunos cambios en el Poder Judicial. ¿Cuáles son esos cambios? Eso todavía no se sabe. ¿Qué porcentaje de ciudadanos israelíes crees que apoya a Netanyahu? Bueno, yo no tengo nada que no pienso ni siquiera en apoyar o no apoyar a ninguna persona, ni al primer ministro, ni a la oposición, ni a nadie. Se trata simplemente de los hechos y de cuidar la verdad. Se trata de decir la verdad. Todas las pasiones generalmente tienden a exagerar y a tergiversar, por supuesto. Y hay muchos intereses creados en muchos sitios y muchos son siniestros. Jacobo, tú eres una persona con mucha experiencia. ¿Has conocido a sobrevivientes de la Shoah? Sí. Ese... No solo los he conocido, los he tenido en mi familia. Los has tenido en tu familia. Es inimaginable que esto volviera a pasar, ¿no? Sin establecer una comparación absoluta, ¿no? Pero es la tragedia por la que pasa nuestra generación el 7 de octubre. Yo creo que no se puede descartar, lamentablemente, la posibilidad de que otras desgracias muy grandes vuelvan a ocurrir, teniendo en cuenta los intereses creados en muchos países y especialmente en Europa, que Europa es un continente asesino, con una tradición de asesinatos de siglos, y ahora se presenta como el dechado de la virtud y de la moral. O sea que mientras eso ocurra, eso se parece muchísimo a lo que hacía Goebbels en su momento. Se miente tanto, hasta que se parece a una verdad. ¿Quieres añadirnos algo más como bueno, israelí? ¿qué más se puede decir? Espero, claro, tú sabes que Baruch Spinoza decía que ni la esperanza ni el arrepentimiento sirven para mucho, pero o sea que yo me refiero a la esperanza en este momento, no tanto al arrepentimiento, pero yo creo que estamos en un gran peligro actualmente también y hay que prestar muchísima atención. Y también los judíos del mundo están en peligro, no solamente en Israel. Y no solo los judíos del mundo están en peligro. Europa, toda Europa está en peligro, con millones de musulmanes que deciden quiénes son los gobiernos en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Austria, en Italia. El panorama no es para nada ideal. Pues terminamos así. Como tú quieras. Con un poco de esa esperanza de la que hablaba Baruch Spinoza, a pesar de tu pronóstico tan desesperanzador, pero real, ¿no? Esperemos, aunque yo prefiero, en lugar de esperar, habrá que hacer cosas. Habrá que despertarse, en Europa especialmente, habrá que pensar, y habrá que pensar decentemente para que las grandes desgracias no vuelvan a ocurrir.
Gracias, Jacobo Kaufman, y hasta siempre aquí en Radio Sefarad. Gracias.